Qué bueno es poder abrir la palabra del Señor y poder reconfortarnos con las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos llegado a un final de año y podemos estar agradecidos con Dios porque nos ha bendecido abundantemente durante este año. Todos los que estamos aquí estamos vivos por la gracia de Dios y llegamos a un final de año con la seguridad de que el Señor va a continuar con nosotros. Sé que hay problemitas en el camino de la vida, se suceden altibajos y se suceden situaciones, pero hay muchas promesas que no debemos olvidar. Las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Y precisamente el tema de hoy se titula Asistencia Divina en nuestro peregrinaje, porque necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos al personaje en el último vagón, ¿verdad, hermana Victoria? Lo necesitamos en el último vagón. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Salmos, donde vamos a tener el texto para esta mañana. Salmos 25, capítulo 25, versículo 8. Es un versículo bien conocido, bastante cortito. Vamos a hablar sobre él, vamos a meditar sobre él. Salmos capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver. No puedo creer que lo anoté mal. Salmos. Muy bien. El texto dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El conocimiento de Dios es esencial para nosotros. El conocimiento de Dios es esencial para nosotros. El Señor sabe que... Salmos 32, 8, gracias amor. Salmos 32, 8. Ábranlo para que lo tengan en su Biblia. Salmos 32, el versículo 8. No sé por qué escribí 25. Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Decíamos que necesitamos el conocimiento es muy esencial para nosotros en la vida. Y es esencial porque la Escritura menciona que después del pecado hemos sufrido un colapso en nuestra manera de poder entender a Dios. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 4:4. Vamos a 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, un texto muy triste, muy dramático. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que nosotros hemos tenido el problema de nuestro entendimiento ha sido cegado por el pecado, y ha sido cegado por el Dios de este siglo. Según 1 Corintios, el capítulo 3, 1 Corintios, el capítulo 3, vamos también a ese versículo, y el versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así que el primer problema que nosotros tenemos hoy es que posiblemente no sepamos entender. Necesitamos que Dios nos haga entender, porque nuestro juicio es muy limitado, nuestro conocimiento es muy limitado, y estamos hablando del conocimiento de Dios, ¿verdad? Algunas veces nosotros descansamos tranquilos y nos parece que ya sabemos suficiente, pero el apóstol Pablo nos amonesta y nos dice que debemos tener cuidado, porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que ya sabemos lo suficiente y puede venir la jactancia. Cuando nosotros nos creemos muy buenos cristianos, nos creemos muy sabios en las cosas de Dios, puede venir la jactancia.
y esto necesitamos la asistencia divina en ese campo. Aún en nuestra situación como creyentes podemos engañarnos a nosotros mismos en la fe. Uno de los problemas que el Señor dice de nosotros como iglesia de la Odisea es que nosotros creemos que todo va bien cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están yendo mal. Por lo tanto, es muy importante la promesa del Señor de te haré entender. Voy a leer un texto de la sierva del Señor en cuanto a eso. Dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel al pueblo encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque sincero en esa creencia. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Es muy serio lo que puede suceder con nosotros. Engañarnos a nosotros mismos es una situación bastante deplorable. Así que el Señor dice y nos recalca que Él tiene que hacernos entender. La salvación se ha llamado la ciencia de la salvación, porque el camino al cielo necesita ser estudiado como una ciencia. Y si vamos a hablar de la metodología científica, pues nos damos cuenta que hay una hipótesis, hay un planteamiento, hay una investigación y para llegar a unas conclusiones, ¿cierto? Entonces, en la salvación se llama la ciencia porque nosotros debemos aplicarnos al conocimiento de ella. Por ejemplo, el Señor dio varios ejemplos de cómo nosotros debemos buscar el camino correcto, ser entendidos en los aspectos de la salvación. En San Mateo capítulo 13, el versículo 44, vamos a ir a San Mateo capítulo 13, versículo 44, el Señor nos dice allí que nosotros debemos buscar ese camino. Vamos a leerlo, versículo 44, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La promesa del Señor es que nos hace entender, pero la parte de nosotros tiene que ser ese deseo de entender, y ese deseo de investigar, y ese deseo de buscar. Y el reino de los cielos se compara a eso. Todos los que entran a formar parte del reino son personas que buscan con esmero, con propósito, ese tesoro escondido que el Señor tiene para nosotros. El versículo siguiente, el versículo 45 y 46, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tiene y la compró. Así que la ciencia de la salvación implica y requiere de nosotros un propósito definido para poder entenderla, para poder entender lo que Dios tiene para nosotros, el camino que tiene para nosotros, el plan que tiene para cada uno de nosotros. La sierva del Señor dice: es nuestro privilegio elevarnos más y más en busca de revelaciones más claras del carácter de Dios. Nosotros podemos, a medida que avanzamos en el estudio y en el conocimiento del Señor, cada día podemos tener revelaciones más claras del carácter de Él. El pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo declarará en forma más cabal que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Me llama mucho la atención aquí lo siguiente. La sierva del Señor dice que cuando eliminemos de nuestro corazón el pecado, entonces la luz del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo se va a hacer más evidente, se va a hacer más clara. Tenemos una tarea excepcional por delante de nosotros: permitir al Señor que elimine el pecado en cada uno de nosotros para que Él pueda manifestar su gloria. Ministerio de Curación, página 369, dice: en su luz veremos luz, hasta que la mente y el corazón y el alma
estén transformados a la imagen de su santidad. Estamos estudiando la primera parte del versículo de la promesa de Dios que dice: te haré entender. Dios necesita hacernos entender. De lo contrario, nuestras concepciones y nuestras conclusiones a las que podemos llegar van a ser equivocadas. Dios trabaja con la mente, mis hermanos, y ya desde hace rato al proverbista, en Proverbios 4:23, el proverbista escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Si hay algo que nosotros como hijos de Dios debemos cuidar y debemos proteger en nuestra mente, debemos proteger nuestra mente para que los canales de la comunicación con el cielo siempre estén abiertos. Debemos proteger nuestra mente para que no haya obstrucciones para el conocimiento que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos entender, tenemos que tener nuestra mente bien dispuesta para las cosas de Dios. Así que de todos los órganos del cuerpo, el órgano que más deberíamos cuidar es el cerebro, donde reside la mente. Es donde se libra la batalla entre el bien y el mal. Y el enemigo busca destruir nuestra mente de muchas maneras. Por ejemplo, algunas veces nosotros nos intoxicamos con lo que nosotros estamos viendo, con lo que escuchamos. Colocamos en nuestra mente muchas cosas nocivas, y eso nos impide que nuestra mente esté en condiciones de poder recibir la iluminación que necesitamos para entender el camino, para entender la luz del conocimiento que el Señor quiere darnos. Proverbios 4:18 dice que la luz de los justos, o sea, el conocimiento de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Así que Dios empieza a trabajar en nosotros, en nuestra mente, y el Señor empieza a aumentar esa luz si no hay en nosotros obstáculos que impidan que Él nos haga entender. Y recuerden que uno de los obstáculos que se presenta aquí, la palabra del Señor, y que presenta la sierva del Señor, es que el pecado es uno de los obstáculos que nos impide que nosotros podamos entender. Cuando el pecado, cuando hay algún asunto acariciado en nuestra vida, eso nos impide realmente que se cumpla la promesa de Dios que Él quiere hacernos entender. Así que el cristiano, el Hijo de Dios, siempre está indagando, siempre está descubriendo, siempre está preguntando, siempre está queriendo conocer más. Y cuando nosotros estamos siempre preguntando, cuando nosotros estamos siempre indagando, cuando nosotros estamos siempre investigando, cuando nosotros estamos siempre pidiendo al Señor, Él nos va a hacer entender. Lo que me dice este texto es que la mente se puede expandir. La mente se puede expandir. Y la sierva del Señor dice que cuando nuestra mente se une con la mente divina, entonces hay un aumento prodigioso en el conocimiento de Dios, para llegar a conocerlo mejor. Y ella, en el camino a Cristo, la sierva del Señor dice: cuando nuestra voluntad se une con su voluntad, cuando nuestra mente se une con su mente, vivimos su vida. Eso es lo que significa estar vestidos del manto de la justicia de Cristo. El Señor nos hace entender su plan para nosotros. Se ilumina el camino hacia el camino de la salvación. Vamos a ir a Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12, el versículo 10. Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El entendimiento y el conocimiento de Dios se sucede
luego del proceso o con el proceso de limpieza, de emblanquecimiento y de purificación de los hijos de Dios. Entre usted más cerca del Señor, entre más limpio su corazón, entre más desechando el pecado, el conocimiento de Dios se hace mayor, más evidente. Vamos de gloria en gloria y de fe en fe. Ahora, mis hermanos, sabemos que el Espíritu Santo ha sido dado para que podamos entender. Cuando nuestra mente está dispuesta para el Señor, cuando anhelamos conocerlo, cuando tenemos hambre y sed de la verdad y de la justicia, entonces la promesa es: te haré entender. Entender y discernir son como dos primos hermanos, porque necesitamos al mismo tiempo de comprender la verdad, necesitamos discernir el error. Y eso solo puede lograrse con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero ahí está la promesa: te haré entender, te haré entender. Alabado sea el Señor. No importa mi posición, no importa que por humilde que sea mi posición, la promesa es: te haré entender. No interesa el grado de estudio que tenga, pero si usted tiene relación con Dios, si usted tiene relación con su palabra, si usted tiene hambre y sed de justicia, la promesa es: te haré entender. No interesa el grado de estudio, con tal de que tú seas un estudiante aplicado en la escuela de Cristo, Él te va a hacer entender. No importa si eres pobre o rico, te haré entender, dice el Señor. Te haré entender porque lo ansías, te haré entender porque te das cuenta que lo necesitas, te haré entender porque descubres tu pobreza, te haré entender porque me pides que te haga entender, y el Señor está siempre listo para respondernos. ¿Cuántos desean en esta mañana que el Señor les haga entender su plan para su vida? Gloria al Señor. Ahora la segunda parte del versículo dice: te enseñaré el camino. Te enseñaré el camino. El Señor necesita hacernos entender, pero también nos muestra el camino y nos enseña el camino. Vamos a ir a Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Es un texto bien conocido también por cada uno de nosotros. Dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Como dijimos antes, nuestro juicio es bastante limitado, nuestro conocimiento es bastante limitado. Algunas veces parece que ya sabemos, pero sabemos las cosas mal, posiblemente las hemos aprendido mal. Y es que, mis hermanos, en todo camino hay peligros. Tú sales de la casa y posiblemente hay peligros que tú no conoces, ¿cierto? Algunas personas y eso que ahora aquí hay carros más seguros, ¿verdad? Que si el carro al frente, el carro frena solo, o si se está saliendo de la vía, hay el control del carro. Pero todo camino tiene peligros. Y si estamos en otras situaciones y en otros lugares, todo camino tiene peligros. Y en lo religioso, mis hermanos, nosotros tenemos muchísimos peligros. Vamos a ir a 1 Pedro 5:8, porque ahí el apóstol Pedro nos dice un texto que ustedes saben de memoria. 1 Pedro 5:8 dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que en el camino hacia la patria celestial hay muchos caminos, hay muchos peligros, porque Satanás siempre está al acecho. Y de eso nadie se escapa, ¿verdad? Satanás con nadie tiene consideración. Empieza con los niños, empieza desde muy temprano con nuestros hijos, cuando están adolescentes, cuando están jóvenes, en todo momento, en toda situación. Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchas maneras, mis hermanos, nosotros de desviarnos del camino. Por ejemplo, uno de esos puede ser el fanatismo religioso.
Algunas personas, quien es un fanático religioso, piensa que está por el buen camino, piensa que está haciendo las cosas bien, ¿cierto? O el otro lado, el liberalismo, ¿cierto? El que está en el lado liberal y bueno, y se goza en la gracia de Dios, simplemente piensa también que está en el buen camino. Y podríamos enumerar muchas otras cosas más. Pero quiero leer aquí un texto de la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 2, 1890, y escribió: Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente, velar y bloquear el camino al menor avance que Satanás intente hacia vosotros. Hay muchos peligros en el camino, muchísimos, en nuestro andar con el Señor, y muchos peligros en la vida religiosa. Y hay muchas situaciones en que yo puedo estarme engañando a mí mismo. Saben, mis hermanos, que el camino es muy delgado, diríamos. Pasar de la verdadera fe al legalismo, por ejemplo, es una cuestión muy fácil, muy fácil. A veces nosotros hacemos de lo que hacemos nuestro Salvador. Pensamos que haciendo tal o cual cosa, eso nos facilita el camino al cielo, y a veces las cosas llegan a ser nuestro Salvador. Así que hay muchos peligros, hay muchos peligros. Por eso aquí el salmista, el Señor dice a través del salmista: te enseñaré el camino, te enseñaré el camino. Debemos estar seguros que el camino por el cual nosotros estamos yendo es el real. Por ejemplo, la sierva del Señor dice que la fe no es nuestro Salvador. Tan importante que es la fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios, Pablo nos dice que la fe, somos salvos por la gracia a través de la fe, y que la fe es un don de Dios. Y aunque nosotros podemos llegar a pensar y a creer que tenemos mucha fe y que estamos seguros porque tenemos mucha fe, y llegar a ser de la fe nuestro Salvador, pero la sierva del Señor dice: la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que no conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. Y en vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. Estoy leyendo lo que dice la sierva del Señor acerca de la fe, la importancia, lo importante que es la fe, lo vital que es la fe. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos hace ganar nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. ¿Han escuchado ustedes decir a alguien: uy, yo tengo mucha fe? Yo tengo mucha fe. Y la gente descansa tranquila porque dicen que tiene mucha fe. Y nosotros también podemos llegar a creer y pensar. Y claro, la fe es la que nos da acceso a los tesoros de la gracia de Dios. A través de creer las promesas de Dios, tenemos acceso a esos tesoros. Pero aún así nosotros debemos creer, no llegar a pensar que la fe es nuestro Salvador. No es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. La fe es la mano de la cual nos asimos de los méritos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el único remedio por el pecado.
Vamos a buscar ahora Isaías 30:21. Es un texto muy hermoso también. Isaías, el capítulo 30 y el versículo 21. Dice el profeta Isaías: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Este texto es muy hermoso porque nos dice que necesitamos la asistencia permanente de Dios para que nos ayude a corregir nuestro rumbo, que nos ayude a corregir el camino por el cual nosotros vamos. Necesitamos aprender a conocer y a escuchar la voz de Dios. Y eso es una disciplina y eso es algo que nosotros debemos experimentar en esa relación con Dios, aprender a escuchar su voz. Porque en todo el camino nosotros necesitamos ir corrigiendo el sendero, porque hay uno muy implicado también en hacernos desviar del camino. Realmente lo que me está diciendo este texto a mí también es que Dios se constituye en el maestro de su pueblo. Dios es el maestro de su pueblo. Nosotros debemos entrar en la escuela de Cristo, sentarnos en el pupitre y sacar el libro de texto, que es la palabra de Dios. Y a través de ella su Santo Espíritu nos va señalando y mostrando el camino. Y eso, mis hermanos, significa una íntima, una humilde y permanente relación con el Maestro de los Maestros. Es el asunto más importante de la vida. Es más importante que el trabajo. Aunque tenemos que trabajar para traer las cosas para nuestras familias, para suplir las necesidades, pero no es más importante eso que estar en esa relación con Dios, que Él nos indique y nos diga el camino que debemos seguir. Hay personas que trabajan tanto que luego están tan cansados que el sábado no vienen a la iglesia, ¿no? Y hacen y es muy fácil luego pasar a hacer del dinero, depositar en el dinero nuestra confianza, y entonces perdemos fácilmente el camino. ¿Qué está siendo nuestra prioridad? ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Vamos a ir a Salmos 86, otro texto muy hermoso que nos habla de cómo debemos permitir al Señor que nos enseñe sus caminos. Dice, versículo 11, Salmos 86, 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. La sierva del Señor dice aquí en el libro, a fin de conocerle, cualquiera que sea la senda que Dios ha escogido para nosotros, cualquiera que sea el camino que ordena para nuestros pies, ese es el único camino de seguridad. El camino que el Señor nos muestra, el camino que el Señor nos demarca, es el único camino de seguridad. Diariamente debemos manifestar el espíritu de sumisión infantil y orar para que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial, a fin de que podamos discernir las indicaciones de la voluntad divina, para que no se confundan nuestras ideas a causa de la omnipotencia de nuestra propia voluntad. Con los ojos de la fe, con una sumisión infantil como hijos obedientes, debemos mirar a Dios, seguir su dirección, y así desaparecerán las dificultades. Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseo de aprender, sin llevar preparados nuestros planes antes de pedirle consejo, y dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con sumisión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas cada hora del día.
Debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuertes tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. Qué fácil es confundir las cosas y qué fácil es pensar que la voluntad del Señor para mí es esta, cuando realmente es mi propia voluntad y no la voluntad de Él. Por eso ella nos aconseja, la sierva del Señor nos aconseja de estar cada momento, cada instante pidiendo la dirección del Señor. Vamos a la tercera parte del versículo, porque el versículo termina diciendo: sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. De repente nos sentimos solos, nos sentimos confundidos, nos sentimos que estamos al borde de la ruina, pero debemos entender y debemos comprender que el Señor está ahí, ¿verdad? Dios sabe que necesitamos ayuda. Dios sabe que necesitamos ayuda. Vamos a ir a Salmos, otra promesa del Señor. Salmos, el capítulo 17. Salmos 17, versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. La tendencia nuestra es salir del camino. A veces tendemos a resbalar del camino del Señor y seguir nuestros propios caminos. Debemos pedir al Señor que mantenga nuestros pies en el camino. Y eso es lo que quiere decir aquí el salmista cuando dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. El Señor tiene mucho interés en cada uno de nosotros. El Señor está muy interesado en que nosotros podamos caminar el camino que Él nos traza, que podamos entender el camino que Él nos ha trazado y nos quiere enseñar el camino, nos quiere estar mostrando la senda permanentemente y quiere fijar sus ojos en nosotros. Mateo 10, 29 al 31 es un texto también muy conocido, pero que es una promesa extraordinaria para nosotros. De los versículos Mateo 10, 29 al 31 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estamos terminando un año. El Señor ha sido extraordinario con cada uno de nosotros. Posiblemente cada uno de ustedes tiene su propia historia. Y debemos tener confianza en las promesas de Dios, plena confianza en las promesas de Dios. Dios está pendiente. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Dios está atento. Está con sus ojos fijos en nosotros, no para condenarnos, sino para ayudarnos, para hacernos entender el camino, para mostrarnos la senda. Él está pendiente, somos sus hijos, nos ama. Esa atención del Señor por nosotros debe despertar nuestra gratitud, nuestra confianza, y eso nos debe traer paz. Concluyamos, mis hermanos. Necesitamos ver la bondad de Dios para con nosotros, la bondad que ha tenido hasta ahora, lo que Él ha hecho por nosotros. Iniciar un nuevo año con la seguridad de que si hacemos de Dios nuestro guía, nuestro maestro y nuestro salvador, no nos desviaremos del camino, vamos rumbo con seguridad a la patria celestial. Hoy es necesario que renovemos nuestro pacto con el Señor.
Estamos viviendo en un mundo de maravillas tecnológicas. El conocimiento terrenal se ha disparado, pero a la vez ustedes se dan cuenta que tenemos un mundo cada vez más caótico, más inmoral y sumamente peligroso. Necesitamos que el Señor nos enseñe el camino. ¿Cuántos quieren decirle en esta mañana al Señor: Señor, en el 2022 yo quiero que tú me hagas entender, me muestres el camino a seguir y que esté cerca de mí? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. También quiero yo que eso sea una realidad en mí. Vamos a terminar con el himno 468, himno número 468. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Vamos a colocarnos en pie. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma da, fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador, el descanso ha prometido, en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Amantísimo Señor y eterno Padre, gracias te damos por la conducción y el tierno cuidado que tú has tenido con nosotros durante este año. Estamos muy pronto a iniciar un año nuevo y como nunca antes queremos pedir tu dirección. Queremos, Señor, que nos hagas entender, que nos muestres el camino a seguir y que estés siempre junto a nosotros. Perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida, acepta nuestra adoración a ti en esta hora. Lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.